Bienvenidos a un episodio más de Platicando con el Expertos. Esta es la tercera temporada y yo soy Jimena Ruiz y el día de hoy vamos a hablar cómo se está aplicando la inteligencia artificial y Data Analytics en la industria de la salud en México. Está con nosotros Román Rodríguez Aguilar. Él viene de la Universidad Panamericana, es profesor y también es investigador ahí en la universidad. Pues bienvenido, Román. Gracias. Nos vas a platicar de un tema súper interesante, pero primero quiero que nos platiques un poco de ti, de qué es lo que estudiaste, cómo es que llegaste hasta aquí, hasta la parte de inteligencia artificial. Ok, gracias. Yo soy economista de formación y varios años me dediqué a hacer economía de la salud en gobierno, que básicamente es evaluar cómo intervenciones pueden mejorar la salud de las personas siendo lo más costo efectivas, ¿no? Es decir, en resultados y en costos económicos. Y parte de mi formación fue, hice una maestría en ingeniería y esa parte me llevó hacia estadística, la cuestión de modelación matemática, ciencias de la computación y me he dedicado varios años a hacer investigación sobre modelación estadística, ciencia de datos y he evolucionado ahora hacia inteligencia artificial, ¿no? Entonces llevo varios años en esto y es muy interesante cómo combinan distintas áreas como es la salud con el desarrollo tecnológico. Siempre van de la mano, ¿no? Es uno de los sectores que generalmente se benefician cuando hay innovación tecnológica. Claro. Sí, muy interesante la trayectoria y cómo justamente esto, ¿no? Se va fusionando y vienes desde un área pues que pudiéramos ver como muy externa y que pues se fusiona y ahora es como que la novedad, ¿no? Lo que está en boga, lo que sigue. Siguiendo un poquito el tema, ¿cuál es el contexto en México de la inteligencia artificial? Ok, a nivel mundial ha habido un desarrollo en los últimos 3 años en especial exponencial. En México se han adaptado varias tecnologías, pero todavía tenemos un rezago importante, desde mi punto de vista, por acceso a tecnología y también acceso a personal altamente capacitado en estos temas, ¿no? Entonces, pero en ese camino estamos trabajando. Y ahorita que tocas el tema de capacitación, esta capacitación, ¿quién sí la está dando? ¿Dónde la podemos obtener? ¿Tiene que ser en México? ¿Tenemos que ir al extranjero para poder capacitarnos? ¿Cómo está funcionando ahorita esta parte? Justamente parte del desarrollo tecnológico lo que ha hecho es que ya no es necesaria la capacitación presencial. Ahorita muchas de las certificaciones y estudios recientes de vanguardia de inteligencia artificial se pueden hacer a través de las plataformas virtuales. Por ejemplo, los desarrolladores como Google, Microsoft, Amazon, los grandes desarrolladores de inteligencia artificial lanzan programas de certificaciones o capacitaciones sobre los modelos que están desarrollando, ¿no? Entonces, pues, sería lo ideal estar presencialmente donde se está desarrollando la tecnología, pero gracias a toda esta conectividad tenemos acceso. Quienes nos interesamos en esto, pues, tenemos que estar a la vanguardia y podemos acceder sin ninguna restricción, pero sí hay un perfil muy específico para poder estar en línea con estos nuevos desarrollos. ¿Nos podrías platicar de algunos ejemplos de aplicaciones que se tienen en el área de la salud que ya cuentan con inteligencia artificial? Sí, si me permites, me gustaría contextualizarlo desde un punto de vista de un modelo de atención médica, donde tenemos la parte de prevención y promoción de la salud, atención médica, seguimiento y tratamientos y obviamente mantener el estado de salud del paciente, ¿no? En la parte donde más ha habido impacto es en la parte de diagnóstico o atención de la salud. ¿En qué sentido? Todo el desarrollo de estudios clínicos, imagenología, detección temprana de enfermedades a través de modelos de pronóstico, donde, por ejemplo, hay un modelo o modelos que permiten detectar cáncer a través de ciertos estudios, tanto clínicos como de estudios de gabinete, y eso a su vez permite con antelación poder diagnosticar una enfermedad. Actualmente, y eso se lanzó en 2023, hay modelos ya quizá aterrizados hacia lo que todo el mundo conocemos como inteligencia artificial, que son los modelos de lenguaje largo, que son ChatGPT, Gemini y todas estas aplicaciones que conocemos. Pero ahora desde el punto de vista de un modelo de pregunta y respuesta, como si fuera un médico, ¿no? Lo interesante de este modelo que está desarrollando, el que está ahorita más avanzado es el de Google,
es que ha logrado pasar el examen de certificación para médicos en Estados Unidos. Esta inteligencia artificial obtuvo una calificación arriba del 80%, ¿no? Que no lo ha logrado ningún otro modelo. Entonces nos dice todo el avance que ha habido, porque puede tener un caso clínico, este modelo puede identificar los síntomas, puede identificar el análisis de gabinete y de ahí dar un diagnóstico y dar un tratamiento. Pero eso tiene un riesgo importante, porque como todos los modelos hay un margen de error. Claro. Y no es lo mismo que yo haga un modelo que me pronostique, no sé quién va a ganar un partido de fútbol y que me equivoque, a un modelo que me pronostique una enfermedad, que me dé un tratamiento y que tenga un error, ¿no? Aun cuando sea muy pequeño, ese margen de error es muy importante. Entonces, este es como lo que está en boga, este tipo de, vamos a llamarle médicos virtuales, si le podemos llamar así, pero tiene una contraparte muy delicada que es garantizar la seguridad y la confiabilidad para dar tratamientos. Actualmente obviamente no se aplica para dar un tratamiento, solo se está haciendo el equivalente a lo que haría un médico, una persona, un médico, contra lo que hace la inteligencia artificial, y los resultados pues ya son bastante buenos. Habría que pasar al siguiente nivel, donde ya no dependa, y eso no se ha logrado en muchas áreas, que no dependa de una persona que lo supervise o del ser humano. En realidad, actualmente las inteligencias artificiales siguen dependiendo de gran manera del ser humano, no son independientes, aún no se ha logrado ese desarrollo, pero esa es una de las áreas que ahorita está en gran boga, ¿no? Otra importante, en el lado de la prevención y la promoción, son los wearables, que son dispositivos que podemos usar como un reloj, como un anillo, como una pulsera, que van a registrar toda nuestra actividad física, pueden registrar si estoy teniendo o no activación, pueden registrar también mi alimentación, si es balanceada, si no es balanceada, mis patrones de sueño, si hay algún riesgo en cuanto a variaciones en mi nivel de hipertensión, niveles de azúcar. Entonces, todo eso también genera prediagnósticos y alertas tempranas para prevenir enfermedades, sobre todo ahora crónicas, ¿no? Y algo que me faltaría en el eslabón sería el tercer componente, que tiene que ver con el sistema de salud, que creo que aquí es donde hay más aplicación, porque no está ese riesgo que hay cuando está una inteligencia artificial en contacto con el paciente. En términos del sistema de salud, ¿en qué se aplica? Ejemplos. Me interesa saber cómo está el abasto de medicamentos en las distintas clínicas a nivel nacional. Ya hay sistemas que permiten hacer el tracking en tiempo real y decirme, en almacén tengo 100 unidades de paracetamol, y esas unidades se necesita enviar tanto a Estado de México, a Chiapas, a Veracruz. Eso ya se está haciendo. También la parte de distribución de insumos y equipo médico, en tiempo real también monitorear si está fallando un dispositivo en alguna unidad médica, pues que se detecte de manera oportuna y que se le pueda dar atención, ¿no? Entonces, todo esto se conoce como la cadena de suministro de salud o servicios de salud. Claro. Que aquí es donde está teniendo un impacto muy fuerte en términos de logística, en operaciones, y garantizar que el sistema de salud siga operando, que por ejemplo cuando tuvimos el COVID fue uno de los grandes retos, ¿no? Claro. Que se mantuviera en operación el sistema, que hubiera médicos, que hubiera insumos, que hubiera la movilidad, las ambulancias. Claro. Entonces toda esta parte es donde no tiene un riesgo contra el paciente directo y ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, ¿no? Claro, y que sobre todo, o sea, sí tenemos ahí un área de oportunidad, claro, pues bastante notable, digo, no es crítica, es la realidad, lo sabemos. Sí. Entonces sí hay herramientas para apoyar esto, como en la parte del diagnóstico, ¿no? O sea, también es una realidad que tenemos poca capacidad de atención, entonces pues el que ya sea un médico el que pueda supervisar nada más a N casos, ¿no? Ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues esperemos que vaya creciendo esta parte, que se vaya aplicando más, y cómo se puede apoyar para que se vaya aplicando cada vez más. Pues en realidad lo que necesitamos es inversión en tecnología, en equipos, en dispositivos, en capacitación, e incluso también la formación de médicos va a cambiar esta visión clásica de un médico que tiene un perfil muy específico hacia un médico que ahora hay carreras que se denominan, por ejemplo, medicina robótica, ¿no? O sea, donde el médico debe tener todo el componente clínico y además debe tener un componente tecnológico
Ejemplo, China ya está, hace 2 años, logró hacer la primera cirugía remota, es decir, el médico estaba a kilómetros de distancia del paciente, el paciente estaba en una sala de operación con robots o cobots, porque los opera directamente el médico, y el médico de manera remota realizó la cirugía, ¿no? Entonces eso es un logro tremendo, pero los perfiles clásicos de los médicos, que hasta algunos años, actualmente ya no es tanto así, estaban muy alejados de la tecnología, ¿no? Ahora el médico y cualquier profesión ya tiene o debe de tener ese componente tecnológico en su formación, ¿no? Que es parte de lo que nosotros en las universidades detectamos. Y él no se va a ver un médico, porque es un área de la salud, exento de necesitar herramientas de inteligencia artificial, de manejo de datos, de tecnología. Es algo necesario y que va a ocurrir en el futuro. Entonces, parte es inversión en tecnología y también la inversión en la formación de capital humano altamente capacitado, ¿no? Claro, los perfiles tienen que ir cambiando, tienen que irse actualizando. Claro. O sea, nosotros lo vemos pues muy directo, ¿no? Los perfiles como ingeniero pues sí se van actualizando muy rápidamente, pero en estas otras carreras pues no se veía antes tanto, ¿no? Y ahora sí. Bueno, y ya nos platicamos mucho como de las aplicaciones de inteligencia artificial, y ahora háblanos un poquito del análisis de datos, porque bueno, pues ya tenemos muchos datos, ¿no? Ahora, ¿cómo los podemos explotar? ¿Cómo se están explotando actualmente? Sí, igual esta acumulación de grandes cantidades de datos es bueno y representa un reto. El reto es cómo proceso tanta información. Básicamente lo que se está haciendo es construir perfiles ad hoc. Es algo que se conoce como medicina o tratamientos personalizados, ¿no? Entonces, ejemplo, va a llegar un punto donde yo voy a tener en mi mano una pulsera con mi expediente clínico, donde dice qué padecimientos he tenido, si tengo algún riesgo genético, si soy alérgico a algún alimento, algún medicamento. En su momento, cuando yo tenga algún accidente, alguna necesidad de atención médica, pues con toda esa información voy a tener un perfil clínico que el médico va a poder revisar de manera directa y darme un diagnóstico oportuno y adecuado a mi perfil. Entonces, esa personalización de la atención médica es uno de los grandes avances de poder contar con toda esa información. Otro avance a nivel país sería la construcción de perfiles epidemiológicos, porque muchas veces lo que ocurre es que los problemas de salud pareciera que son los mismos en todos los países. Por ejemplo, ahorita pues, todo el mundo tiene problemas de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Pero las características de los mexicanos, aun cuando todo el mundo sabemos que somos seres humanos, no son las mismas que las que tiene un habitante de Japón, por ejemplo. Sus patrones de consumo de alimentos, sus tradiciones de actividad física, factores genéticos. Entonces, ese perfil epidemiológico de una población en específico, incluso nuestro país, por entidad federativa, nos da información para definir estrategias a nivel nacional de prevención y atención de la salud pública y personalizada, ¿no? Y aprovechando, y espero no desviarme demasiado, en esta parte de las diferencias geográficas, otra de las grandes contribuciones de estas tecnologías es el acceso remoto a la salud. En nuestro país es complicado porque sabemos que nuestro territorio es complicado, es muy heterogéneo, es muy difícil que un médico especialista llegue a las comunidades más alejadas. Y antes se atacaba a través de programas como la telemedicina, donde la telemedicina pues básicamente era conectar al paciente y al médico a través de una videoconferencia y a través de una entrevista pues poder diagnosticar y darle atención. Ahora ese modelo de atención se puede mejorar todavía más, justo con si el paciente ya puede contar con un expediente clínico electrónico, el médico de manera remota puede monitorear sus signos vitales y sus características físicas a través de un wearable, pues ya la atención médica remota prácticamente se vuelve equivalente a estar cara a cara con el paciente, ¿no? Entonces eso para nosotros como país es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos déficit de médicos especialistas en regiones remotas, y si este esquema logra que la atención médica pueda llegar a cualquier lugar, obviamente que tenga conectividad, pues ya es el reto. Nos va a dar un alcance y una cobertura mucho mayor en temas de salud, ¿no? Claro, pues sí, justo. Ahí está el reto, ¿no? Que tengamos ese alcance de conectividad para poder llegar a estas regiones. Exactamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué desarrollos hay en los próximos años ya cercanos? Hacia donde está virando el
vínculo entre inteligencia artificial y salud es hacia un concepto que se conoce actualmente como gemelo digital. El gemelo digital es una versión virtual de un sistema físico. En el caso de salud sería el sistema virtual de mi cuerpo, mi organismo, representado en un sistema informático. Y la ventaja o la innovación en el gemelo digital es que a través de los wearables se va a alimentar ese modelo con información en tiempo real de mi estado físico de salud y va a poder detectar de manera temprana posibles padecimientos, va a poder lograr un mayor apego o adherencia a un tratamiento o identificar si tengo efectos adversos en tiempo real y también va a poder identificar riesgos potenciales de acuerdo a mis estilos de vida, ¿no? Entonces, el ideal, y yo no creo que estemos muy lejanos de lograr esto, es tener ese gemelo digital, esa versión física virtual en un sistema. Y la gran ventaja del gemelo digital es que permite hacer simulación, es decir, por ejemplo, si yo tengo un padecimiento, tengo ciertos síntomas, el gemelo digital me diagnostica un padecimiento. De acuerdo a las características propias de mi organismo, el gemelo digital va a construir escenarios de simulación, va a poder evaluar si me da el medicamento A, el B o el C. De esos tres, cuáles son los que me van a dar los mejores resultados, los menores efectos adversos y cómo lograr mantener mi estado de salud. Entonces, pues este diseño de esa entidad virtual que ahora está representada por el cuerpo del ser humano es como el ideal al que tendríamos que llegar. Entonces, el gemelo digital parecería algo muy lejano en su versión ideal, pero en realidad ya hay desarrollos al respecto. En la parte del cuerpo humano es complicado, no es fácil porque hay cuestiones éticas, cuestiones vinculadas con la especificidad de la parte médica, pero yo creo que en algún momento va a ser una realidad. Comentaba que en la parte industrial ya existen gemelos digitales, por ejemplo, de una fábrica. O sea, yo puedo operar mi fábrica en un entorno virtual, puedo ver si hay alguna falla de una maquinaria, puedo ver qué opciones tengo para resolverla en un ambiente virtual sin ningún riesgo y ya después implementar la solución, ¿no? Entonces, de manera equivalente con el ser humano, pues también puedo monitorear toda su operación del cuerpo, identificar problemas, riesgos, trazar líneas de acción o de solución, evaluar la que dé el mejor resultado y después implementarla. Y una vez que lo implementamos, pues darle seguimiento, que sería el seguimiento del tratamiento. Entonces, yo creo que esta parte yo no le daría un plazo en años, porque es complicado. Los últimos años, pues todos los modelos de inteligencia artificial que conocemos de manera cotidiana se han desarrollado de manera exponencial. Pero, pues no sé si en algún momento lleguen a un tope, porque hay un tema con la capacidad de procesamiento de los algoritmos y también hay un tema con el impacto, que eso es algo que quizá nos quede un poquito fuera del tema, pero vale la pena mencionarlo, porque pues, para que funcione un modelo de inteligencia artificial requiere hardware, requiere energía y también consume recursos naturales. Por ejemplo, hace poco se puso de moda esta tendencia de hacer nuestra fotografía, ¿no? Con caricaturas de un formato de un estudio de animación. El tema es que cada fotografía nos costaba cierta cantidad de litros de agua. ¿Por qué nos costaba litros de agua? Pues porque al final, para que los data centers funcionen y todas estas operaciones se puedan procesar, pues hay que mantener el enfriamiento de los data centers. Entonces va a llegar un momento en donde el consumo de recursos va a estar en una balanza y vamos a tener que decidir si vamos a consumir, no sé, voy a poner un número, 10,000 litros de agua para que me genere una fotografía en una caricatura, o prefiero consumir esos 10,000 litros de agua para mantener mi supervivencia, ¿no? Entonces, estamos llegando a ese límite de infraestructura y ese límite de recursos, pero también está avanzando la tecnología por otros caminos. Por ejemplo, el cómputo cuántico, que es otra de las grandes áreas que se están desarrollando, todavía sigue en desarrollo, todavía no hay algo que podamos decir que hay una computadora cuántica que demuestra supremacía o que ya es mucho mejor que lo que tenemos ahora, pero está en desarrollo. Entonces, yo creo que nos va a tocar muchos años interesantes en lo que viene de todos estos desarrollos que se están generando, pero, insisto, no hay que perder de vista la parte de sustentabilidad y el consumo de recursos que nos va a generar también este crecimiento del uso de la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, súper interesante la parte del gemelo aplicado a la persona. Y creo que cada una de las aplicaciones tenemos algunos retos y algunas cuestiones que cuidar. En esta parte del gemelo, pues yo veo esta parte que es medicina personalizada, pero no solamente personalizada, sino que además puedes prever, ¿no? Entonces, eso está buenísimo. Y ahí lo que me preocuparía y que tendríamos que cuidar creo que es la parte ética, ¿no? Cómo llega esa información, cómo se procesa, dónde va, para qué se usa, ¿no? Claro. Entonces esa parte de ciberseguridad creo que es todo un tema a cuidar. Y un poquito como en resumen, en la parte de las aplicaciones en general, pues tenemos el reto de la conectividad, en toda la parte ética. Y esta parte justo del consumo responsable y aplicación responsable sobre todo, ¿no? O sea, se está desarrollando tecnología, pero aplicarla responsablemente. ¿Y algún otro reto o alguna otra cuestión que tengamos que cuidar que tú identifiques? Sí, además de la seguridad de la información que ya lo comentabas, está un área en desarrollo que tiene que ver con, le llaman la justicia algorítmica, donde básicamente los algoritmos pues, en realidad no tienen como tal valores éticos ni morales, porque pues, son números, pero justamente de alguna manera reflejan sesgos cognitivos de ciertas características. Por ejemplo, no sé, si yo solicito una tarjeta de crédito y mi apellido es tal, a lo mejor me la niega por de facto porque históricamente pues, los de ese apellido no tenían buen historial crediticio, ¿no? En esa parte se está desarrollando y tiene que desarrollarse más para evitar que existan estos sesgos de los algoritmos que repliquen patrones que no necesariamente son discriminativos, pero que pueden tener un sesgo ético y moral, que al final es del ser humano, pero que se ve reflejado en los datos, en la historia que está replicando y en el algoritmo que estamos implementando, ¿no? Entonces, no queremos, y yo creo que no es el objetivo, que una inteligencia artificial cumpla la función del ser humano, porque en realidad, desde mi punto de vista, no lo va a lograr. Claro. Pero las funciones que ya está haciendo, pues tendríamos que ver la contraparte ética y moral que el algoritmo no va a tener y que debe de cumplir, porque al final, como tú decías, tenemos que implementar estas tecnologías de manera responsable y si no dotamos a estos modelos de esas características, pues el modelo no lo va a hacer por sí solo, ¿no? Entonces, parecía lejano, pero yo creo que sí es necesario recalcarlo porque es importante. Sí, claro, las aplicaciones ya están aquí, ya las estamos usando, ya se están analizando los datos, ya tenemos los diagnósticos, entonces pues ya, es un hecho, ya no se va a parar, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, estuvo súper interesante. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en Expomed Hospitalar México, 19, 20 y 21 de agosto en Centro City Banamex.